aquí vamos a proyectar. Miren, el día de hoy hablaremos de lo que son las moléculas del complemento. Bien, se le denomina complemento a una serie de moléculas que son solubles en el plasma y que representan como tal la molécula soluble de la inmunidad innata. Como yo les comentaba al inicio de la clase, ustedes recuerdan que yo les decía, miren, en la inmunidad innata tenemos el complemento y en la inmunidad adaptativa están las inmunoglobulinas. El complemento son una serie de moléculas que se encuentran en el plasma cuya función radica como tal en rodear, o sea, ellas se activan cuando hay algún agente patógeno o alguna molécula que no es reconocida por parte del sistema inmune. Entonces, la función de ella es muchas veces hidrolizarse. De ahí que veremos que el complemento generalmente es una molécula que tiene dos porciones. Un fragmento que se va a denominar A. Bien, la palabra A hace referencia a anafilotoxina, porque funciona como una anafilotoxina. Una anafilotoxina es una molécula que donde ya se encuentra atrae células inflamatorias. Bien, y tenemos entonces el fragmento B y veremos que el fragmento B funciona como una ozonina, en el sentido de que los fragmentos B del complemento lo que hacen es que facilitan la fagocitosis. Las ozoninas son moléculas que facilitan la fagocitosis por parte de los macrófagos hacia microorganismos, por lo cual ellos no tienen receptores. Me explico. Vamos a decir que ese es un estafilococo X, que es un estafilococo nuevo que apareció y que nunca antes se había visto. El macrófago viene y mira al estafilococo X, por poner un ejemplo, y él intenta, vamos a decir, reconocerlo, pero no hay, como es nuevo, no hay ningún tipo de receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace el complemento? El complemento libera todos los fragmentos B y eso hace que rodeen al estafilococo X. Entonces, fíjense en algo, vamos a ver que los macrófagos no tienen receptores para el estafilococo X, pero los macrófagos tienen receptores del complemento. Entonces, de ahí que los macrófagos, donde ven que hay fragmento B del complemento, dicen esto no es bueno y lo atacan, porque el complemento generalmente vamos a ver que solamente se deposita en moléculas que son patógenas, porque yo le voy a enseñar que todas las células del cuerpo tienen inhibidores del complemento. En las células de los seres humanos hay unas moléculas que evitan que el complemento se deposite sobre la propia célula del mismo. ¿Qué pasa? Una vez conocidas esas generalidades, vamos a ver que las moléculas del complemento se dicen que son entre 30 y 50 moléculas solubles como tal. Vamos a ver que el complemento tiene la capacidad como tal de activarse de manera sucesiva a modo de cascada. No sé si recordarán en su clase de fisiología lo que es la cascada de la coagulación, pero más o menos va de esa manera. Una activa a la otra. Entonces, yo no sé si recuerdan en la cascada de la coagulación, el factor 12 actúa al 11, el 11 al 9, el 9 y al 10 y viceversa. O sea, como que uno activaba al otro. Vamos a ver que así se activa el complemento. Entonces, miren, ¿cuántas vías hay? Porque en la cascada de la coagulación habían 4 vías de activación. Ahora bien, en la vía del complemento, ¿cuántas vías de activación del complemento tenemos? Tenemos 3 vías. La vía clásica, vamos a tener la vía de la lectina de unión amanosa y la vía alternativa como tal. Bien, vía alternativa. Al final, las 3 vías siempre tratan de llegar a este proceso que es la formación de algo que se llama el MAC. El MAC es el complejo de ataque a la membrana. ¿Y qué es lo que es el MAC? Porque fíjense en algo. Yo le decía que el complemento, además
de la función de formar MAC tiene la función de funcionar como un receptor de reconocimiento de patrones, si ustedes se fijan, porque si hay una bacteria X que no tiene un receptor reconocido por los macrófagos, lo que hace es que el complemento funciona como un señalizador. Esa es una de las funciones, pero vamos a ver que la función última del complemento, o sea, la función máxima es formar el MAC, o también le podemos decir el campo. El MAC miren que el complemento forma como un poro alrededor de la bacteria, un poro, un orificio. Entonces, imagínense que alrededor de una membrana de una bacteria se formen múltiples orificios por donde pueda entrar el agua, bien, por donde puede entrar el agua al interior de la célula y romperla. Pero veremos que no siempre se forma el MAC, de ahí que de todos modos, aunque no se forme el complejo de ataque a la membrana, veremos que el complemento termina funcionando como una ozonina. Bien, o sea, facilitando la fagocitosis. O sea, la función del complemento nunca se hace en vano, es lo que les quiero decir. ¿Por qué razón? Porque si él no forma el MAC, entonces va a funcionar como una ozonina que al final facilita la fagocitosis por parte de la célula inflamatoria. Ahora bien, ¿cómo se hace la función, cómo se activa la vía alterna? Bien, vamos a empezar hablando de la vía alterna del complemento. Vamos a ver que la vía alterna es bastante simple y todo inicia con el complemento C3. C3. ¿Qué pasa? El C3, la vía alterna inicia con que el complemento C3 sufre una hidrólisis espontánea. O sea, hay un microbio y el complemento se hidroliza de manera espontánea. Y tú dices, ¿qué? ¿Se rompe así de manera simplemente porque el microorganismo está ahí? Evidentemente no, debe de haber algún factor desencadenante. De los principales factores desencadenantes, o sea, el complemento, ojo, la molécula más abundante del complemento es C3. ¿Cuál es la más abundante? C3. Vamos a ver que C3 es la molécula fundamental en la tres vías, tanto en la vía alternativa, vamos a ver en la vía de la lectina de unión amanosa, y en la vía clásica no lo es tanto, pero de todo modo la vía alternativa es el complemento es la más abundante. Entonces, ¿cómo es que se da esa ruptura del complemento? Bueno, el principal factor identificado hasta ahora es, número uno, que el complemento interaccione con una molécula que no tenga inhibidor del complemento. Llámese, vamos a decir que choque directamente. Es una bacteria extraña, choca y eso hace que se rompa. Número dos, el pH, la disminución del pH, que la sangre se vuelva ácida. La acidificación del pH induce una hidrólisis del complemento en sus dos fragmentos, en el fragmento A y en el fragmento B. ¿A qué lleva esa ruptura? Bueno, el fragmento A lo que hace es que se deposita en los alrededores y lo que hace es que atrae más molécula inflamatoria, y el fragmento B lo que hace es que se deposita en el microbio, que es lo que se muestra ahí. Miren, el fragmento C3 se liberó y el fragmento C3B se une al microbio. O sea, el C3B se une al microbio y ahí forma un complejo. Ese complejo, ya como se está liberando, miren, más C3A, el C3A atrae célula inflamatoria y hace que la molécula del complemento que están alrededor se acerquen hacia el complejo. Entonces, otra molécula del complemento que juegan un papel fundamental en la activación del mismo son una molécula que se llama el factor B. El factor B, cuando entra en contacto con el complejo entre el microbio y el complemento, lo que hace es lo mismo, se divide en su fragmento A y en el fragmento B. Entonces, el fragmento B se le agrega. Cuando el fragmento B se le agrega al complemento C3B, se forma la convertasa de C3. O sea, la convertasa de C3 está formada entonces por
el fragmento B del C3 y además por el fragmento B del complemento B de la molécula B. Entonces, esa convertasa de C3, que en ese momento, ojo ahí, en ese momento está depositada en la membrana del microorganismo patógeno, lo que hace es que ya es una convertasa que comienza a hidrolizar el complemento, o sea, específicamente el fragmento C3, de manera tal que el complemento C3 comience a hidrolizarse, pero ahí es una convertasa que es inestable. Para que ella se vuelva estable, se le debe de agregar la molécula que es la propeldina, que se identifica con la letra P, y ahí se estabiliza. Cuando ya se estabiliza, se forma, como ustedes se fijan, la convertasa estabilizada del complemento, que va a hidrolizar, miren, de manera masiva el complemento C3B, hasta que en una de esas se le agrega a la convertasa de C3, se le agrega otro fragmento B, conformando al final lo que se llama la convertasa de C5. Bien, la convertasa de C5 que va a hidrolizar al como tal complemento C5, que es el primer paso para que se forme el MAC, que es el complejo de ataque a la membrana. O sea, fíjense, la parte final de la vía alternativa es formar la convertasa de C5. Veremos que siempre, cada vía del complemento, lo que quiere activar es la convertasa de C5. ¿Por qué razón? Porque la convertasa de C5 es el punto de inicio de la formación del complejo de ataque a la membrana. Mírenlo ahí. El complejo de ataque a la membrana inicia en C5, porque ya C5 se hidroliza y C5b atrae al C6 y al C7 y al C8 al C9, y ya de C5 a C9 es que se forma el MAC. Cuando se unen las moléculas del complemento de C5 a C9 es que se forma el poro. ¿Cómo así? Mírenlo aquí. Tenemos el MAC, que es la vía final ya, tenemos C5, ¿verdad? Insertado. Tenemos que a C5 ahí se le agregó C6. Entonces de C5 se le agregó C6, C7, después C8, después C9. Fíjense que el C9 es el mameicito. Cuando C9 se inserta, miren, él se copia a sí mismo varias veces y forma el poro que yo le decía. ¿Cuál es la función de ese poro? Formar un orificio en la pared. Al final eso hace, miren, que si este el microbio intacto y se activó el complemento de manera masiva, miren, se formaron muchos orificios, muchos hoyitos en la membrana de la bacteria. En resumen, chicos, el complemento, su función última en ese punto sería formar el MAC, y el MAC es el complejo de ataque a la membrana, que a su vez forma orificios alrededor de la membrana celular. Es como si fuera un taladro, señores. La activación del complemento. Bien, como si fuera un taladro que le está haciendo un hoyo a la membrana, de manera tal que ya el agua entra, y de que el agua entra, rompe o mata a la bacteria por ósmosis, porque entra demasiada agua y al final se termina rompiendo la pared celular. El problema, como todo en la vida, es que los microbios, con el paso del tiempo, han ido evolucionando y han buscado mecanismos que son efectivos para luchar en contra de la activación del MAC. Pero aún así veremos que, como quiera, así como evolucionan los microbios, también evoluciona el sistema inmune. Por eso yo le decía que no siempre se forma el MAC. O sea, ¿por qué razón? Porque los microbios buscan mecanismos, pero con que simplemente, miren, se deposite de manera masiva complemento C3b en la superficie de la célula, con eso el complemento hizo su función. ¿Por qué razón? Porque el C3b funciona como un receptor de reconocimiento de patrones, que va a ser reconocido por los patrones moleculares asociados a patógenos en ese punto, y que va a permitir que se puedan eliminar como tal directamente el microorganismo. Entonces vamos a ver la otra vía. Ya ahí vimos la vía alterna. La vía alterna es fácil, ojo ahí. Se hidroliza el complemento de manera espontánea
ya sea por alteración del pH o porque el complemento se hidroliza en presencia de la pared bacteriana. Se depositó el C3B, formó el primer complejo con el microbio, luego se le deposita el factor B, luego la propeldina que estabiliza, y ya cuando se agrega otra molécula de C3B es que se forma la convertasa de C5 que da inicio a la activación del MAC. Ahora bien, ¿cuáles son las otras vías? Bueno, tenemos la vía de la lectina de unión amanosa. Lectina de unión amanosa. Bueno, vamos a ver que las lectinas que pertenecen al complemento son como tal, las lectinas, un grupo de enzimas que reconocen manosa y están en la sangre. O sea, las lectinas son un grupo de enzimas séricas que están en la sangre de los seres humanos que reconocen manosa. Y usted dirá, bueno, ¿y la lectina no pudiera ser capaz de atacar a la célula humana? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque la lectina solamente interacciona con la manosa. El problema es que los seres humanos no tenemos manosa en nuestras superficies celulares, ni en ninguna parte de la célula hay manosa. La manosa es un carbohidrato bastante relevante, pero para las bacterias, como son la Listeria monocitogenes, la Salmonella, la Shigella, las Cándidas albicans. Bien, para microorganismos como lo son bacterias, parásitos y hongos. De ahí que la lectina, junto con otro grupo recientemente descubierto que se denominan las ficolinas, son un grupo de enzimas que se encuentran en la sangre de los seres humanos, pero que están especialmente ahí para interaccionar con moléculas de bacterias. Bien, entonces de ahí que esas enzimas obligatoriamente se van a activar en presencia de una bacteria. Bien, ojo ahí con ese dato. Vamos a decir entonces el siguiente ejemplo. Hipotéticamente, una listeria monocitogene. Entró una listeria a la sangre. De una vez esa bacteria va a ser reconocida por la lectina, porque va a reconocer la manosa. Cuando se une, vamos a ver que se le agrega una molécula que es el MAX, que va a estabilizar el complejo lectina de unión amanosa con la bacteria. Entonces, eso a su vez induce una hidrólisis del C4. Ya ese complejo funcionaría como una convertasa de C3, lo único que él hidroliza el C4. Hidroliza el C4 y a su vez el C4 hidrolizado también induce la hidrólisis del C2. Ya la hidrólisis del C4B y el C2B forma lo que se llama la convertasa de C3. Entonces, fíjense, el C3 se hidroliza de manera masiva, se deposita en la superficie de la bacteria hasta que en una de esas se le agrega el C3B y se forma la convertasa de C5. O sea, fíjense lo que estamos viendo acá. Aunque aquí se inició el complejo bacteria-lecitina, activando al C4, luego al C2, al final se forma una convertasa de C3. Fíjense, aquí es importante, la hidrólisis siempre es relevante, la hidrólisis masiva del C3, porque, como le decía, es la molécula más abundante. En caso de que no se pudiera formar el complejo de ataque a la membrana, por lo menos esa C3B va a permitir que la bacteria sea fagocitada, dado que el C3B funciona como una opsonina. Bien, lo que va a permitir el reconocimiento de la bacteria por parte de los macrófagos y las células con capacidad fagocítica. Luego que se forma la convertasa de C5, vuelve lo mismo otra vez que veíamos acá. El C5, se inserta C6, C7, C8, C9, el C9 se copia, forma un orificio y hace un poro para entonces el mismo proceso, inducir la lisis microbiana. Como quiera, lo mismo que le decía, no siempre se forma el MAC, la activación del MAC, pero en caso de que no se dé, no está perdido. ¿Por qué razón? Porque los fragmentos A veremos que atraen las células que están en la cercanía, señalizando que ahí ocurrió un proceso inflamatorio.
y los fragmentos B van a funcionar como un patrón molecular para que sea reconocido directamente por moléculas con actividad fagocítica, de las cuales hablaremos el día de hoy. Entonces, he visto eso. ¿Cuáles son las funciones de los fragmentos A? Al menos de lo más abundante. Del C5A vamos a ver que la función principal es que incrementa la fagocitosis, activa células en el endotelio, muy importante ese dato, ojo ahí, yo lo voy a volver a mencionar, pero quiero que lo fijen. Activa el endotelio vascular. Aunque ustedes no lo crean, veremos que el endotelio juega un papel bastante relevante a la hora de nosotros hablar de fagocitosis, dado que las células que están en la sangre pueden migrar hacia los tejidos, porque cuando el endotelio vascular se activan una serie de receptores en las superficies celulares que permiten que las células que están dentro de la sangre puedan migrar hacia los tejidos a través de un proceso que veremos que se llama diapedesis. También veremos que el C5A activa y atrae a los neutrófilos porque también son células fagocíticas. Y ojo acá importante, tiene la capacidad de inducir la degranulación de los mastocitos. Por ejemplo, cuando yo le explicaba en la clase pasada que los mastocitos se podían degranular de manera dependiente de IgE o de manera independiente. Cuando se desgranulan de manera independiente, puede ser por la presencia del fragmento C5A del complemento. Bien, veremos entonces que los fragmentos C3A del complemento, como tal, las mismas funciones, siempre las mismas funciones. Incrementan fagocitosis, la activan, el endotelio y la granulación de los mastocitos. Bien, el C4A incrementa fagocitosis y degranulación de mastocitos. Ahora bien, de las tres que estamos hablando ahí, la más fuerte es el C5A. Bien, por eso, si ustedes recuerdan también, cuando yo le decía a ustedes, miren, las moléculas que pueden atraer neutrófilos, yo le dije, miren, el leucotrieno B4, hablábamos, yo le decía, además del leucotrieno, la bradicinina, el factor activador de plaquetas, le dije la interleuquina 8 y también hablamos del fragmento C5 del complemento. Bien, atraen bacterias. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Fíjense este esquema. Bueno, déjame ver. Antes de llegar a ese esquema, tenemos que ver la vía clásica. Ya para ver la vía clásica, la vamos a ver de la forma simple. La vía clásica es igual que la vía de la lectina de unión amanosa. O sea, aquí usamos lectina, que reconoce la manosa, pero en la vía clásica se utilizan inmunoglobulinas. Bien, inmunoglobulinas. Vamos a ver qué manera más concreta se utiliza IgG o IgM. IgG o IgM. Bien, para la vía clásica se utiliza IgG o IgM. ¿Qué pasa? Las inmunoglobulinas se depositan en la bacteria, bien, como veíamos. A su vez, el complemento DC1, déjame ver, el IARIS. Recuerden apagar sus micrófonos. Yo la apagué ya, no se preocupen. Entonces, a su vez, la inmunoglobulina, como tal, se le agregan moléculas como el C1 del complemento. Vamos a ver que el complemento C1 tiene 3 subunidades que son QRS, como el complejo QRS de electro. Entonces, eso forma un complejo estabilizado que va a degradar al C4 y va a activar la misma vía que la lectina de unión amanosa. El C4 se hidroliza, luego el C2 se forma la convertasa de C3, el C3 se hidroliza de manera masiva hasta que se agrega a la misma convertasa y forma la convertasa de C5 para formar directamente ya la vía común. Ahora bien, ojo acá, en la vía clásica, fíjense que ella depende de un elemento de la inmunidad adaptativa. Bien, o sea, para que la vía clásica se active es necesario
una cooperación con elementos de la vía adaptativa. Ahora bien, miren, aquí tenemos ya el resumen del complemento para que ustedes vean. Cuando el microbio entra dentro de la, ¿verdad?, del tejido, se atravesó el epitelio, eso trae una serie de mecanismos. Se activa el complemento que va a inducir uno de tres, o forma el MAC que va a hidrolizar la bacteria. Si no lo puede hidrolizar, lo que hace que funciona como una ozonina, bien, que va a permitir que bacterias sean fagocitadas por los macrófagos. Y el tercer efecto es que los fragmentos de A, que funcionan como anafilotoxinas, actúan en el endotelio, que permiten que las células que están dentro de los vasos sanguíneos, miren, puedan migrar hacia los tejidos. Ya las células vienen y ejercen su efecto antiinflamatorio. Eso a su vez vamos a ver que va a inducir liberación de interleuquinas, bien, de diversa índole, que van a inducir procesos como la fiebre, van a funcionar atrayendo más células inflamatorias y al final van a terminar eliminando los microorganismos patógenos como tal. Bien, entonces ahora vamos a ver la regulación del complemento y cómo se da la patología. Primero vamos a ver la parte patógena. Bueno, antes de eso, déjenme, yo quería buscar un video antes de hablar de la patología. No, vamos a ver. En YouTube, yo lo quería descargar antes de, pero se me olvidó, me acordé ahora. Vamos a ver, complemento. Hay un video de, ustedes recuerdan que yo les decía de inmunopíldora, que yo quería que ustedes vieran los videos de inmunopíldora. Yo no sé si lo habrán comenzado a ver, pero en inmunopíldora tienen unos videos, él tiene una gráfica, vamos a ver si lo ponemos, de cómo funciona el complemento, que eso miren, chulísimo. O sea, unos videos hechos por él. Yo le decía que vean los videos del señor Alfredo, él se llama Alfredo Carrasco, un inmunólogo bastante bueno. Él hasta hecho, óyame, ese hombre tan duro. Por eso yo le dije, vean los videos de él. Él es tan duro que él hasta ha descubierto inmunodeficiencia. Él, así como ustedes lo ven. Es un científico duro, duro. Y explica súper bien. Vamos a ver al final de los videos que él pone, miren, aquí él está explicando la vía clásica. Déjenme ver si lo voy a buscar, voy a dejar ese ahí para, déjame ver, ese era el primer video, este el segundo, vamos a ver, y sus receptores. Ah, él está hablando de la vía, exacto, la vía, vamos a ver, aquí él está explicando ahí la vía de la manosa. Miren cómo lo explicó el de la vía de la lectina de unión a manosa, bastante simple. Los punticos que están ahí en verde son la manosa. Esas son la manosa son los punticos en verde que están ahí, miren, fíjense. Entonces, miren, la lectina de unión a manosa viene y se une, reconoce la manosa, ven. Entonces ya ese complejo, luego estabilizado por el más, que yo le decía, que se le unía. Entonces fíjense ahora cómo viene el C4, se hidroliza. Ven, miren cómo el C4B, los fragmentos B, miren, ven que se unen a la membrana del patógeno, lo que yo le decía. Ahora fíjense el C2B, miren el C2B, viene y se le une. Formó la convertasa de C3. Comenzó hidrólisis, hasta que en una de esas un C3B se le une y forma entonces la convertasa de C5. Fíjense, creo que ahora, vamos a ver, bueno, no, pero lo va a formar ahora. Entonces, viene, se le unió convertasa de C5. Está lindo ese esquema. Ya después de ahí es la formación del MAC, que es la vía lítica. Déjame ver si él explica el MAC. Aquí no. Déjame ver, entonces,
A nivel estructural, la vía clásica, que es la de este video, y la vía de la leptina de unión amanosa, funcionan igual. Miren, entonces aquí lo que se da es, déjame devolverlo, que ustedes ven esos punticos, antígenos. Esos antígenos son reconocidos por las inmunoglobulinas. Entonces la inmunoglobulina, que son esas, bien, ya, y se depositan. Entonces la inmunoglobulina es reconocida por el C1Q del complemento. Bueno, luego viene, se le agrega la subunidad R, después la subunidad S como tal, y a su vez eso da la activación y la hidrólisis de C4 y luego de C2. Mírenlo ahí, C4, se le agrega C2, forma la convertasa de C3. O sea, fíjense, eso fue lo mismo que hemos explicado, chicos, pero aquí visto de manera gráfica. Por eso les decía, vean los videos de Alfredo. Al menos del primer parcial, para entender la parte conceptual, son bastante buenos. Bien, porque hay algunos temas que él no tiene. Ojalá que él tuviera más, pero hay algunos temas que nosotros damos que él no tiene, que sería un palo si tuvieran, pero miren, se formó igual la convertasa de C5. O sea, le digo, esos videos de este señor son buenísimos. Déjame ver si complemento y fagocitosis. Si él muestra complemento y fagocitosis. Él tiene de él mismo que yo quiero. Déjame ver si este. Sí, el 3. Aquí él está explicando la vía alterna, que es lo mismo, fíjate. Mira, será lo mismo, lo que está explicando ahí es cómo es que se da la hidrólisis espontánea. Que hay un enlace, tío Estel, y ahí lo que yo le decía, que o porque reconoce la superficie bacteriana o por alteración en el pH del entorno donde se localiza el complemento, eso lleva a que se hidrolice. Luego se une de manera covalente con la superficie bacteriana. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. El C3B está solo ahí en el aire, esa es la vía alterna. ¡Cha! Se rompió. Viene el factor B, el factor D que estabiliza al factor B, la propeldina, viene por ahí para estabilizar. Viene la propeldina, se le agregó, comenzó la convertasa. Cha, 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 cha. Hidrólisis, 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 hasta que se agrega un fragmento B y se forma la convertasa de C5. Al final lo mismo. La vía común me parece que él la tiene en otro video. Oh, denme aquí, que la computadora se me va a apagar. Déjenme conectarla. Ya ahí, me disculpan, que fue que la computadora se me iba a apagar y no quería. Vamos a ver el video 4 rapidito así, porque en el video 4 es que me parece que él muestra la formación de la vía común y la importancia de ver la parte de cómo se relaciona con la fagocitosis, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, o sea, vamos a hablar de las correlaciones clínicas. Fíjense, las tres vías del complemento siempre terminan en lo mismo, o en la formación del MAC. Vamos a ver. Ya él aquí está explicando cómo es que se forma, ya eso lo explicamos. Él usa otras gráficas que son chulas también. Miren este dato, miren cómo se ve ahí. Ellos lo tienen como en una imagen de microscopía electrónica. Cómo se ve la formación del MAC. Chulísimo.
Vamos a ver, me gusta la parte final porque él siempre pone un videíto. Fíjense, la vía común. Ya sea que por la vía que sea, que fuera por la vía de la leptina dinomiamanosa, por la vía clásica, ya sea por la vía común, se generó entonces como tal lo que le decía el complejo de ataque a la membrana. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, déjame activarlo. Ya decíamos, se hidroliza el C5. Ustedes saben que el C5 es el paso inicial. Luego viene C6, C7, C8, que funcionan como una especie de taladro, porque el que se copia a sí mismo es el C9. C9 viene, cha, 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 cha. Miren, ¡fua! Formó el poro. Ya ese poro, si ustedes se fijan, comunica el exterior de la célula con el interior. Entonces, el complemento por sí solo tiene capacidad para, vamos a decir, eliminar a un microorganismo, como ustedes están viendo. El problema es que lo que le digo, no siempre se da la formación del complejo de ataque a la membrana. No siempre se da. ¿Por qué? Porque es que los microorganismos tampoco, vamos a decir que son estúpidos. Ellos van evolucionando y buscan mecanismos de inhibir la activación del complemento. Bien, veremos nosotros que hay unas moléculas que están en la superficie de la célula, que son el DAF, que es el CD55, CD55, bien, CD55 y el CD59. El CD59 es un receptor que está en la superficie de la célula de todos los seres humanos que inhibe la activación del complemento. Bien, el CD59 inhibe la activación del complemento, en particular la formación del complejo de ataque a la membrana. Y de igual manera también el CD55 regula el complemento. Ahora bien, ¿por qué hablamos de eso? ¿Cuáles son las dos moléculas que evitan que el complemento ataque a la célula de los seres humanos? CD55 y CD59. De hecho, esa molécula, ojo ahí, este es un dato interesante, hasta ahora en estos días se estaban investigando porque, vamos a decir, no se hacen trasplantes, el corazón de cerdo hace mucho que se está investigando. Cuando hablemos de trasplante, en el final ustedes verán, como una alternativa de trasplante para los seres humanos. Pero el problema es que los cerdos no tienen complemento y no tienen a su vez inhibidores del complemento. Entonces, el corazón de cerdo, si se le pone a los seres humanos, miren, el complemento va y vamos a decir, lo elimina, lo necrosa, hace que se necrosa, le forma mucho poro y las células estallan y el corazón se comienza a poner como negro, ahí mismo, porque el complemento interacciona con el corazón directamente. Entonces, razón por la cual se están tratando como de crear de manera sintética este tipo de receptores, como para ver si se le pudiera poner a los corazones de cerdo para buscar una alternativa a los trasplantes. Ahora bien, ¿qué pasa? Esas dos moléculas, vamos a decir, esta es una membrana celular, ¿verdad? Vamos a decir que ese es el CD55. El CD55 se puede unir a la membrana porque hay una molécula que se llama GPI. GPI, que es esa que ustedes ven acá, se llama glicofosfatidilinositol. El GPI es como, miren, como una membrana, una molécula que une a los receptores CD55 y CD59. ¿Qué pasa? El gen que codifica para el GPI se llama gen PIGA. Gen PIGA. Adivinen qué. Hay una enfermedad genética en donde ese gen está deficiente. Entonces no se genera el GPI y adivinen qué, el complemento ataca a múltiples células de los seres humanos, en particular a las del linaje mieloide. O sea, glóbulos rojos, ataca a los macrófagos, ataca a la plaqueta. Señores, eso es un problema fuerte.
esa enfermedad en donde hay un problema porque el CD55 y el CD59, no es que el problema no está en el CD55 y 59, sino que ellos no tienen la molécula que lo une a la membrana. Entonces, al final es como si no lo tuviera, si ustedes lo piensan. Vamos a decir que el GPI funciona como una pega o un gancho, como un alfiler que lo une a la membrana de la célula. En ausencia del GPI, no se une el CD55 y 59. ¿A qué lleva eso? Bueno, a un cuadro bastante complejo que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a ver. La hemoglobinuria paroxística nocturna, vamos a ver que pertenece a un grupo de anemias que son las anemias hemolíticas, como tal. Bien, anemias hemolíticas. Ustedes saben que las anemias son macrocíticas, microcíticas y normocíticas. Las hemolíticas generalmente son normocíticas. Entonces las normocíticas son hemolíticas y no hemolíticas. Las hemolíticas son las que tienen un alto conteo de reticulocitos. Entonces las hemolíticas son intrínsecas o extrínsecas. La hemoglobinuria paroxística nocturna es un tipo de anemia hemolítica intrínseca, porque el defecto está en la membrana, si ustedes se fijan. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Bueno, lo principal sería la hemólisis, ¿verdad? Y con la hemólisis, ustedes saben que va acompañada de aumento de la bilirrubina, porque se comienza a degradar la protoporfirina de manera masiva, lo que lleva a la coluria en la orina, o sea, la orina cambia de color. Y un dato interesante es que la hemólisis se da generalmente en horas de la noche. Bien, porque en verdad la hemólisis se da a todas horas. El problema es que como cuando ustedes yo no sé si le ha pasado, que ustedes se acuestan y muchas veces si ustedes no han tomado agua, la orina más oscura del día es la orina de la mañana, porque se concentra. Y es lo mismo con esta condición. La hemólisis se da a toda hora, pero como ustedes se acuestan a dormir y duran mucho sin ir al baño, la bilirrubina se concentra, entonces sale más oscura. Entonces, pero estos pacientes tienen trombocitopenia, leucopenia, linfopenia. Miren, todas las células están disminuidas. Entonces, las anemias hemolíticas, vamos a ver que es un tema que vamos a hablar en el segundo parcial, se clasifican utilizando una prueba que yo le voy a explicar bien, que se llama la prueba de Kuhn, el test de Kuhn. El test de Kuhn se usa para saber si una anemia es autoinmune o no. Autoinmune quiere decir que si es causada por anticuerpos. Ahora bien, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia que es Kuhn negativo, porque es hemolítica, pero no es hemolítica de que porque vienen y la destruye un anticuerpo, sino porque falta una membrana, un elemento de la membrana, que es el CD55 y CD59. Entonces, al no estar esa molécula en la superficie celular, el complemento ataca a la célula y la rompe. Entonces, la triada característica, anemia hemolítica con Kuhn negativo, pancitopenia, porque se están eliminando, como le decía, glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos, leucocitos. Bien, y trombosis venosa en lugares atípicos, como en las venas hepáticas. Un dato interesante es el siguiente, y es que, ojo acá, como se están eliminando las células que vienen del linaje mieloide, eso hace que la médula ósea tenga que estar produciendo muchas células con mucha rapidez, aumentando el proceso mieloproliferativo, lo que lleva, de manera característica a que en esta condición exista, miren, una alta asociación por trastorno mieloproliferativo, como las leucemias agudas, ya sea leucemia promielocítica o leucemia mieloide crónica, y como otra condición que se llama anemia aplástica. Bien, anemia aplástica. Entonces,
¿cómo se hace el diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística nocturna? El diagnóstico es simple. Hay un análisis que se usa para medir los CD, que se llama citometría de flujo. Quizá les suena raro ese nombre, pero eso ustedes lo vieron en viro. La citometría de flujo es lo que se usa para saber el conteo de CD de cualquier célula. Por ejemplo, en viro se usa la citometría de flujo para ustedes contar el conteo de CD4 en los pacientes que tienen VIH. Ustedes se acuerdan que yo sé que eso lo da el doctor Cuesta. Los pacientes con VIH, dependiendo del conteo de flujo, de conteo de CD4, tienen manifestaciones clínicas diferentes. Por debajo de 50, predisposición a infección por Mycobacterium, Abuncomple, etcétera, etcétera. Por debajo de 100 tal, por debajo de 200, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii. Entonces, ese mismo estudio que uno manda a realizar para medir CD4, usted lo puede hacer para medir otra molécula. Si usted sospecha de esta condición, usted manda a hacer una citometría de flujo para detectar CD55 y 59, la cual va a decir que no hay presencia de esos en la membrana. Un tratamiento que se está utilizando recientemente para estos pacientes se llama eculizumab. Eculizumab. El eculizumab es un inhibidor de C5 del complemento. Inhibe el C5. Al inhibir el C5, no se activa el MAC y no se rompen los glóbulos rojos. A estos pacientes hay que vacunarlos. Antes de poner el inhibidor del C5, hay que vacunarlo en contra de la Neisseria meningitidis. Bien, porque el eculizumab se ha visto que induce reactivación de este tipo de condición. Entonces, ya ustedes vieron, esa es una de las formas en cómo se regula el complemento, a través de el CD55 y CD59. Bien, entonces, otra deficiencia del complemento, cabe destacar que la deficiencia temprana del complemento, llámese de C1 a C4, dan predisposición a condiciones como el lupus eritematoso sistémico, como el lupus, y también a infecciones recurrentes epiogénicas. La deficiencia de C5 a C9, o sea que la parte final del complemento, que sería deficiencia del MAC, da predisposición a neiserias. Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrheae. Bien, por eso yo le decía, si se inhibe el C5, bacterias encapsuladas dan predisposición a infecciones recurrentes. Entonces, la Neisseria se ha visto íntimamente ligada a pacientes que tienen deficiencia de complemento de C5 a C9. Bien, otra molécula relevante es la C1 esterasa. Debo de poner esta imagen para explicar eso. La deficiencia de la C1 esterasa. ¿Qué pasa? Miren, la C1 esterasa, vamos a ver que es importante para lo siguiente. O sea, la C1 esterasa es la molécula que degrada a la molécula C1 y evita que se active. El problema es que la activación de la C1, cuando el C1 se activa de manera masiva, eso predispone a angioedema. Y usted dirá, ¿por qué razón? Bueno, la razón es que la C1 esterasa, además de degradar el C1, degrada a una molécula que se llama la calicreína. Yo no sé si ya vieron en fisiopatología un sistema que se llama calicreína-cinina o en fármaco, pero si no lo estamos viendo acá. El sistema calicreína-cinina es un sistema que se activa, por ejemplo, en procesos inflamatorios, por ejemplo, de las vías aéreas, también en lugares donde hay mucosas. Bien, la calicreína, cuando se activa, la calicreína actúa sobre una molécula que se llama el cininógeno. El cininógeno es que forma una molécula que se llama bradiquinina.
Yo no sé si recordarán, por ejemplo, en fármacos que la bradiquinina es degradada por la ACE, por la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima convertidora de angiotensina es la que degrada bradiquinina. ¿Qué pasa? Ustedes, no sé si recuerdan que un efecto adverso de los IECA es que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es que te pueden dar tos. Esa tos es por el aumento de la bradiquinina muchas veces. Que si le da tos un IECA hay que quitárselo y ponerle un ARA. El punto es el siguiente. Cuando hay deficiencia de la C1 esterasa, la calicreína está de su cuenta, activando al cininógeno, aumentando la bradicinina y eso produce edema en todos los lugares donde hay mucosa. Más concretamente, cuando la deficiencia de la C1 esterasa da la predisposición a un cuadro que se llama angioedema hereditario. Angioedema hereditario. Este tipo de pacientes generalmente tienen predisposición congénita a presentar edema en mucosas, edema en la boca, dolores gastrointestinales porque se edematiza la mucosa y eso produce dolor, edema en los genitales. Bien, cabe destacar en este punto que en estos pacientes está contraindicado el uso de IECAS. Vamos a ver, yo tengo que buscar una imagen. Aquí debe de haber una imagen de eso. Yo la tenía, pero no se guardó. Angioedema hereditario. Vamos a ver una imagen para que ustedes vean. O sea, es como el angioedema típico que dan los medicamentos. Lo único que ya estas son gente que tiene la predisposición congénita. Miren, la cara se le hincha, pero también la mucosa de los genitales. Ellos sufren de muchos dolores del tracto gastrointestinal. ¿Por qué sufren? Porque también se le edematiza la mucosa. Bien, y eso así, de manera congénita como tal, por la deficiencia de la C1 esterasa. Hay que saberse esas correlaciones clínicas. Bien, o sea, deben de saber que la deficiencia de C1 a C4, que es el complemento temprano, da predisposición a lupus, que de C5 a C9 predisposición a neiserias, deficiencia de C1 esterasa, angioedema hereditario, la deficiencia de el gen PIGA, que va a su vez a producir un GPI deficiente, da hemoglobinuria paroxística nocturna, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las citoquinas, un tema muy, pero muy interesante. Citoquinas o interleuquinas. Vamos a ver que se le denominan interleuquinas como tal a una serie como tal de moléculas solubles que funcionan como unos mensajeros químicos en ese punto, si se quiere ver así, como unos mensajeros químicos, pero en el sistema inmune. Bien, vamos a ver que estas moléculas están involucradas en múltiples tipos de procesos. Ustedes dirán, bueno, ¿como cuáles? Bueno, en múltiples tipos de respuestas inmunitarias. Vamos a ver que, por ejemplo, cada una tiene una función concreta. La interleuquina 1. Generalmente, la interleuquina 1 vamos a ver que actúa en el endotelio vascular y al estimular el endotelio vascular vamos a ver que permite la expresión de una molécula inflamatoria que yo le voy a mencionar ahora. A su vez, la interleuquina 1 estimula a la 6 e induce entre ambas, tanto la 1 como la 6, la generación de la fiebre. Bien, o sea, la interleuquina se liberan en la sangre, ellas van y actúan en el hipotálamo y en el hipotálamo cambian el punto de ajuste en el núcleo anterior del hipotálamo de manera tal que se aumente la temperatura corporal, dado que el aumento de la misma, como ustedes sabrán, va a permitir, o sea, cuando la temperatura sube, eso elimina bacterias, dado que hay bacterias que no sobreviven en una temperatura superior a 38 grados Celsius. Ahora bien,
Vamos a ver lo siguiente. Tenemos la interleuquina 6, muy importante, ojo aquí, yo me atrevería a decir que de ese grupo, todas son importantes, pero ella es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver que la interleuquina 6 actúa de manera particular en el hígado. Y en el hígado ella contribuye a la activación de una molécula que se llaman las proteínas de la fase aguda o reactantes de la fase aguda. O sea, vamos a ver que en el hígado la interleuquina 6 estimula la producción de una proteína que se llaman proteína de la fase aguda. Entonces, vamos a ver que esa proteína de la fase aguda son de dos tipos. Proteína de la fase aguda. Vamos a ver que hay un grupo de ellas que son reactantes que son positivos, que lo que hacen es que suben, que aumentan, y otras que son negativas, que bajan. O sea, hay un grupo que sube y otra que baja. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, de las que suben? Vamos a tener que la interleuquina 6 aumenta la presencia de una proteína que se llama proteína C reactiva. Proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una molécula que al igual, ella, ojo acá en este dato, la proteína C reactiva es básicamente un tipo de molécula que es similar al complemento, porque una proteína que se deposita en las bacterias o en los microorganismos patógenos y los macrófagos la reconocen a ella y se comen entonces al microbio. Entonces, fíjense que la proteína C reactiva es, vamos a decir, en ese punto, como una ozonina directamente. Se llama así, proteína C, porque ustedes pudieran pensar PCR, no, PCR es Polymer and Chain Reaction, reacción en cadena de polimerasa, que ustedes la usan para medir la presencia de DNA, de microbios, como la usan mucho ahora para el coronavirus, pero eso usted lo puede hacer para cualquier bacteria o microorganismo. Vamos a ver, la PCR se usa también para medir otras cosas. Pero esta PCR es proteína C reactiva, ojo acá, y es un reactante de fase aguda. Ella aumenta en presencia de infecciones. Bien, por eso, si ustedes en estos días la van a medir, ustedes lo que proteína C reactiva. Se llama así porque la primera vez que se identificó, por allá, por la década de los 50, se vio que ella reaccionaba al polisacárido C del neumococo, al Streptococcus pneumoniae contra ese. O sea, la primera vez que se vio que esta proteína interaccionaba era contra el polisacárido C del neumococo. Entonces, ella simplemente no habla de inflamación. Bien, se usa para medir inflamación. De hecho, eso se manda a medir muchísimo, porque a grosso modo yo le voy a enseñar que las enfermedades ustedes las pueden tener inflamatorias y no inflamatorias. Entonces, con usted sabe que una enfermedad inflamatoria, usted piensa en un grupo de enfermedades y descarta otro grupo. Entonces, estos reactantes de fase agudo se mandan a medir. Segundo reactante positivo que vamos a ver, el fibrinógeno como tal. Fibrinógeno. Fibrinógeno. El fibrinógeno, no sé si recordarán cuando le hablaban de la cascada de la coagulación, el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y la fibrina, que es el fin último de la activación de la cascada, es lo que permite que miren que vamos a decir, dos plaquetas se unan, o sea, vamos a decir, esta es una plaqueta, esta es otra plaqueta, las dos plaquetas tienen receptores y las dos plaquetas, miren, interaccionan con la fibrina. ¿Qué pasa? La fibrina, la cascada de la coagulación se activa en procesos inflamatorios. Entonces, cuando aumenta el fibrinógeno, eso también aumenta secundario al aumento de la interleuquina 6. O sea, ¿qué induce la activación del fibrinógeno? La interleuquina 6. Además de otro proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? El fibrinógeno se puede medir, pero es muy caro. Razón por la cual se ha identificado un método que es más barato, que se llama la eritrosedimentación o BCG, velocidad de sedimentación globular.
La BCG o eritrosedimentación es un análisis bastante fácil de hacer. Ustedes agarran y le sacan, bueno, eso lo hace un bioanalista, le sacan sangre a un paciente, ¿verdad? Y la ponen en una pipeta. Y entonces ellos la ponen, le echan anticoagulante para que no se coagule y la dejan 1 hora. Y ellos miden qué tanto los glóbulos rojos se han caído al fondo en 1 hora. Lo normal es que en 1 hora deben de estar menos de 20. Menos de 20. Bien. Eso va a variar por sexo, o sea, pero debe de estar menos de 20. Pero si hay mucho fibrinógeno, miren, el glóbulo rojo va a caer rapidísimo. Por ejemplo, en 1 hora, usted lo puede encontrar en 60. Entonces, una BCG alta es un indicador indirecto de que aumentó el fibrinógeno. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Este estudio, esto lo hacen baratísimo, esto sin seguro vale menos de 100 pesos, porque es una sencilla hacer la BCG. Eso es coger sangre del paciente, mezclarla con anticoagulantes y ponerla en una pipeta y volver en 1 hora a contar. Entonces, no se gasta tanto. Imagínense, si usted quiere medir fibrinógeno y le dicen que vale 2.000 o 3.000 pesos, medilo, pero hay un medidor indirecto que es la BCG, que vale menos de 100 pesos, usted hace la BCG. Entonces, ¿qué pasa? Eso dos, la BCG y la proteína C reactiva, miren, se usa muchísimo. O sea, en la medicina clínica, ustedes usan mucho es, por ejemplo, si un paciente que tiene COVID, usted quiere saber, usted tiene clínica de qué infección, usted dice, bueno, eh, tiene COVID o no tiene COVID por la clínica, pero no tiene cuarto, tampoco usted lo va a mandar así, pero el COVID produce inflamación, porque es una enfermedad inflamatoria. Usted puede mandar a medir esos reactantes y si están, por ejemplo, positivos, la PCR te dan una medición de reactiva o no, o te lo dan en título de 1 en 200, 100 en 200, con valores de referencia. Si están presentes los dos, es una enfermedad inflamatoria. Generalmente las enfermedades infecciosas son inflamatorias, producen su inflamación. Bien. Ahora bien, además de esas dos que se miden mucho, hay otras. Vamos a tener, por ejemplo, el amiloide sérico A, el amiloide, la proteína amiloide A, la voy a poner así como AA, que en enfermedades que son inflamatorias crónicas, el amiloide se puede acumular y predisponer a una enfermedad que se llama amiloidosis. No sé si la habrán escuchado. Además del péptido amiloide, también aumenta la ferritina. Bien, la ferritina. La ferritina es una molécula que se une al hierro y lo secuestra dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el hierro es importante, vamos a ver ahora, para la fosforilación oxidativa y para eliminar microbios. Donde hay muchas concentraciones de hierro, el hierro, vamos a decir que hasta cierto punto, se usa en el cuerpo con fines de eliminar microorganismos patógenos. Bien, elimina microorganismos patógenos. Y por último, pero no la dejé por último por ser menos importante, tenemos la hexidina. Hexidina, una molécula súper, pero súper importante. Hexidina. Miren qué pasa con la hexidina. La hexidina es una molécula que generalmente, vamos a ver, hexidina. Es una molécula que ella lo que hace en el intestino es que disminuye la absorción de hierro. Bien, cuando ella está presente se disminuye la absorción de hierro y a su vez la liberación de hierro por parte de los macrófagos. Entonces, ¿qué pasa? La hexidina por un corto periodo de tiempo, ella es buena, es beneficiosa. Porque yo le decía, el hierro es necesario para los procesos inflamatorios dentro de la célula, pero el problema de todo es los excesos, como le decía, en los excesos es que está el peligro. Cuando todo se hace de manera excesiva, ahí viene un problema. Entonces, el exceso de hexidina predispone a una anemia. O sea, la inflamación prolongada le da anemia.
que es una anemia que se llama anemia de las enfermedades crónicas. Anemia de las enfermedades crónicas, que es una anemia que es de tipo normocítica. Déjenme buscarla. Como tal, pero que en un inicio es normocítica, pero que con el paso del tiempo, miren, se vuelve microcítica. ¿Por qué razón? Porque se secuestra el hierro y es como si fuera un déficit de hierro. Ahora bien, esta anemia es bastante interesante porque esta anemia se parece mucho a la anemia de déficit de hierro, que muchas veces ahí es donde viene un problema. Hay mucha enfermedad crónica que te dan anemia de enfermedad crónica y la gente la trata como déficit de hierro porque es microcítica. No todas las anemias son microcíticas, como ustedes están viendo ahí. La talasemia te da una anemia microcítica. El déficit de hierro te lo da. La anemia de enfermedad crónica también. En la intoxicación por plomo también te da una anemia microcítica. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? No toda anemia microcítica es una anemia por déficit de hierro, que hay muchas veces la gente cae en ese error. Por ejemplo, usted tiene un paciente que tiene 20 años con artritis reumatoide, vale a la consulta y usted le hace reactante, proteína C reactiva y BCG y tan alto, altísimo. Y entonces usted le hace un hemograma y sale con anemia. Lo más probable, y la anemia microcítica, lo más probable es que esa anemia no es por déficit de hierro. Pudiera ser, no le digo que no, pero lo más probable es que esa anemia sea por la cronicidad de su enfermedad. Entonces, ¿cómo uno trata una anemia de una enfermedad crónica? Usted la trata eliminando la enfermedad de base. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen, yo tengo un amigo, yo siempre uso a mi amigo de referencia. Óyeme, yo no conozco una persona que coma más saludable que él. Él come saludable, hace ejercicio, él bebe mucha vitamina y muchas cosas. Cada vez que él se hace un hemograma, tiene anemia. Él se ha investigado de todo. Él pensaba que tenía una talasemia, está bien. El hierro, está bien. Lo único que él no se ha investigado es, no se ha medido los niveles de exidina, que él debería de medírselo. Yo siempre he pensado que él tiene una anemia de enfermedad crónica, secundaria a una enfermedad de base que él tenga. Entonces, hay veces, ¿cómo tú tratas una anemia de una enfermedad crónica? Tratando la enfermedad de base. Si tiene artritis, trata la artritis. Si tiene lupus, trata el lupus. Y desde que tú eliminas la enfermedad inflamatoria, la anemia, miren, se desaparece, se estabiliza. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? No toda anemia microcítica, ojo ahí, es déficit de hierro. Bien, hay que considerar el aumento de la exidina secundario al aumento de interleuquina 6. Yo no sé si usted, ¿por qué le digo eso? En la interleuquina 6 es tan así que hay medicamentos inhibidores de la interleuquina 6. Todo esto que yo le acabo de hablar predispone a complicaciones. Como ya sabemos, como le decía, que en el COVID es una enfermedad que hay inflamación, es un medicamento que se estaba dando aquí, inhibe la interleuquina 6. No sé si lo escucharon, que se llama el tocilizumab. El tocilizumab es un medicamento que se ha usado acá en el país durante mucho tiempo para tratar artritis reumatoidea y también para tratar enfermedades como las espondiloartritis. Los reumatólogos usan mucho ese medicamento, tocilizumab, inhibidor de la interleuquina 6. Entonces, si yo inhibo la interleuquina 6, miren, todos esos reactantes van a disminuir. Bien, todo disminuye y la inflamación disminuye y vamos a decir que el paciente tiene más chance de recuperarse. Entonces, fíjense, todavía estamos en la interleuquina 6. Otra interleuquina muy importante es la interleuquina 8 como tal. Vamos a ver que la interleuquina 8 actúa en el endotelio vascular y básicamente ya permite atracción y activación de neutrófilos. Ustedes recuerdan, ya la hablábamos en la clase pasada, esa es una de las moléculas que hace que los neutrófilos vayan hacia un sitio y que se genere pus de igual manera. Vamos a ver cómo se forma la pus en un ratito. Otra interleuquina importante es la interleuquina 12. Ella activa y atrae los linfocitos natural killer
además que induce diferenciación del linfocito, de igual manera. Por último, pero no menos importante, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral lo que hace es que incrementa la permeabilidad vascular por su efecto en el endotelio. Bien, incrementa permeabilidad vascular por su efecto en el endotelio. Entonces, fíjense, hay que conocer todas esas interleuquinas. Ojo acá. Hay más interleuquinas. Por ahora, yo solamente le estoy dando las que están relacionadas con la inmunidad innata, que es la inmunidad que yo le decía que veremos en este parcial. Inmunidad innata es la que veremos en este parcial. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se da el proceso de llegada ahora con esta imagen de un microbio hacia de una célula inflamatoria hacia un sitio donde hay microbios. Por ejemplo, miren qué pasa. Vamos a decir, aquí hubo una disrupción de la pared. Bien, aquí estaba la piel, llegó esos microbios ahí. ¿Qué pasa? Los microbios, generalmente, en primera instancia, son reconocidos por los macrófagos de los tejidos. Entonces, fíjense, aquí este tejido, este macrófago, fagocitó un microbio. Bien, facilito. ¿Qué pasa? Cuando él fagocitó ese microbio, comenzó a liberar citoquinas. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Que a su vez actuaron en el endotelio. Ustedes se acuerdan que yo desde ahorita le estoy hablando del endotelio. En el endotelio, la presencia de citoquinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa inducen la expresión de una molécula que se llama las P-selectinas y la E-selectina. Más concretamente las selectinas todas. La selectina, otra molécula que veremos que son los proteoglicanos, el ICAN, que es el CD31, y el PCAN también. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a que los leucocitos que están en la sangre puedan adherirse, porque normalmente en la sangre hay muchos leucocitos, ya sea neutrófilos, linfocitos también, etcétera, etcétera. El problema es que ellos no pueden llegar a los tejidos a menos que esa molécula, miren, se expresen en el endotelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la superficie de, como tal, los leucocitos hay receptores que se unen a las selectinas. Por ejemplo, uno muy importante es el ácido ciálico, como tal, que es reconocido, ácido ciálico, y otro también son las integrinas que se localizan en la superficie de los leucocitos. De manera tal que tenemos lo siguiente, comienzan a expresarse la molécula ligando en los leucocitos, pero también en el endotelio comienzan a expresarse las selectinas que van a funcionar como receptores, y también el ICAN1 y el PCAN1. De manera tal que vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que los leucocitos, vamos a ver, hacen un procedimiento que se llama marginación y rodamiento. La marginación es que ustedes saben que como el flujo de los vasos sanguíneos es como laminal. El flujo es laminal, las células se concentran muchas veces en la parte del centro. Ahora bien, ahí ellos comienzan como a marginarse. Marginarse es que se van a pegar a la periferia, como a ponerse para el borde. Entonces, después de ahí comienzan como a dar vueltas. Eso se llama rodamiento. Por eso le digo marginación y rodamiento. Es el primer paso. ¿Qué es lo que se ve acá? En la marginación y rodamiento, en el estroma, nosotros vamos a encontrar con selectina como la selectina E y como la P-selectina. Ya hay otra molécula relevante como el glican 1 y el CD34. Las dos selectinas se van a unir al ácido ciálico, que es el ácido de Cialit-Lewis como tal. Mientras que la L-selectina se une a el CD34 y al glican 1. Su marginación y rodamiento. Luego de eso va un procedimiento que se llama, miren, adhesión estable.
La adhesión estable es un proceso por el cual ya el leucocito, miren, está totalmente unido al endotelio. Para que la adhesión estable se dé, es necesario la unión de que la presencia de que en el endotelio se vea el ICAN1 y el BCAN1. Entonces, esos dos se van a unir a las integrinas que están presentes en los leucocitos. Más concretamente, el ICAN1 se une a la integrina CD11 y CD18 y el BCAN1 se une a la integrina BLA4 como tal. Entonces, ahí ya se da la adhesión estable. Ya el otro paso es la diapedesis, está mediado por el PCAN1, que es bastante simple. PCAN1 en ambos sitios. Ya por esa unión, miren, la diapedesis es el proceso por el cual el leucocito está atravesando el endotelio vascular. Entonces lo atraviesa y llegó al tejido donde está la inflamación. Ahora, ¿cómo el leucocito sabe que debe de ir hacia ese sitio? Por la presencia de citoquinas, ya sea lo que yo le decía, que se liberen moléculas como el C5A del complemento, interleuquina 8, leucotrino B4. Bien, entonces el linfocito va hacia el lugar donde hay mayor concentración de citoquinas. Y ya de ahí entonces comienzan a hacer fagocitosis. Comienzan a fagocitar todos los microbios, a ingerirlos, a ingurgitarlos. Bien, comienzan a, vamos a decir, a tragárselos. Vamos a ver si vemos un videito bueno de eso. Migración de un leucocito. Yo sé que hay uno bueno. Migración leucocitaria en la inflamación. Vamos a ver. Yo vi uno. Mira, vamos a ver si es este. Yo sé que yo había visto una gráfica buena. El proceso de movimiento, miren, desde los leucocitos, desde la sangre hasta los tejidos. Vamos a ver, ahí ellos le están diciendo de cuando están en los vasos linfáticos. Está bien, vamos a adelantarlo. Eso es del proceso de la linfa. Miren, ok. Los leucocitos van dentro de la sangre. Mírenlo ahí. Eso es lo mismo que hemos aplicado ahora. Lo único que he visto en un videito. La activación en el endotelio. ¿Cómo es que se activa el endotelio? Por las citoquinas. Vamos a ver. Tienen como mucha letra. No, ese no es. Aquí están hablando, mire, eso es lo mismo que nosotros explicamos, pero no, yo quiero una gráfica, un video. Yo me acuerdo que yo lo había visto ya. Déjame ver si es. Migración leucocitaria. O sea, un video más específico. Bueno, este no es lo que es, pero fíjense, iban pasando la célula inflamatoria, la citoquina, de una vez activan el endotelio. Vamos a ver si se expresan los receptores. Aparece la selectina. Fíjense lo que hablamos, que van a interaccionar con ligandos en los leucocitos, ya sea el ácido ciálico o ya sea la L-selectina. Ya ahí está haciendo el rodamiento. Vamos a ver ahora la adhesión estable con el ICAN y el BCAN. Miren, adhesión estable. Ya este de aquí hizo adhesión estable, fíjense. Adhesión estable. Ahora va entonces la diapedesis. Y ahí es que está el PCAN1. Diapedesis, ¿vieron? De una vez atravesó. Entonces de ahí ellos se mueven hacia el sitio de la inflamación por la presencia. Miren aquí, este sí está lindo. Microscopía electrónica. Aquí lo están viendo desde un microscopio, proceso real. Ahí están haciendo eh, adhesión estable, creo que se tenga adhesión estable ahí, sí, porque está quietecito. Marginación y rodamiento.
Vamos a ver si se muestra la diapedesis. Diapedesis ya es por el PECAN 1, que él atravesó. Mírenlo ahí, ahí se hizo. Esa de ahí lo había hecho. Ellos quieren decir que también parece. ¿O será que nos fijemos en esa para ver si lo hace? Bien. Entonces, aquí se vio claramente el proceso. O sea, ya con las imágenes, con la parte teórica, yo creo que ustedes lo comprendieron, dado que esta imagen es bastante precisa realmente. Ojo acá, hay enfermedades en donde, por ejemplo, los pacientes tienen deficiencia del ácido ciálico. La deficiencia del ácido ciálico da un síndrome que se llama síndrome de déficit de adhesión leucocitaria, que es una condición donde los leucocitos no se pueden adherir a el endotelio, por lo tal no pueden migrar. Y eso, mis estimados, aunque ustedes no lo crean, es un problema, porque entonces, si ustedes tienen una infección y esto no ocurre, la infección se prolonga y ustedes nunca se sanan de ella, aunque tomen antibióticos. ¿Por qué razón? Porque al final el microbio no se termina eliminando. Entonces eso da mala cicatrización, infecciones prolongadas y recurrentes. A cada rato están enfermándose, una infección que no se le quita. Déficit de adhesión leucocitario tipo 2 es por el ácido ciálico. Hay un tipo 1 que es por la deficiencia de eta integrina, que es el CD11, CD18. Bien, o sea, la importancia que lo que quiero que vean que si el si esto no se da, esto que estamos hablando ahora, que es la migración, si este proceso no se da, chicos, la infección se prolonga de manera indefinida y hay mala cicatrización. Es un problema eso. Bien, por eso esos procesos tienen que darse, como la migración del leucocito hacia el sitio de la infección. Entonces, ojo ahí, deben de saberse eso. Bien, con los receptores y toda la cosa. En particular, ustedes saben que tengo mucho rato, desde el primer día, yo no me he cansado de decirles, apréndanse las moléculas que son capaces de atraer un neutrófilo, porque eso va. Eso se va a preguntar porque sí, sí porque sí. Ahora bien, ¿qué es lo que toca en este punto? Vamos a ver el cómo se da la fagocitosis. O sea, hasta ahora nosotros lo hemos visto muy simple. El microbio llega y se ingurgita la bacteria. O sea, mire, pasa eso, de que él se la traga. Ahora bien, ¿cómo es que él la ingurgita? ¿Cómo es que él se la traga directamente, verdad? ¿Cuáles son esos procesos que se dan para que un leucocito fagocite una bacteria? ¿Y qué ocurre después de ahí? Que algo bastante interesante. Ahora veremos en ese punto la fagocitosis. Para hablar de fagocitosis, debemos de ver el proceso de cómo es que la célula reconoce. Bueno, ya sabemos que la superficie de las células del sistema inmune tenemos los receptores de reconocimiento de patrones. Los receptores de reconocimiento de patrones reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Cuáles son esos receptores de reconocimiento de patrones? Los receptores TOL que veíamos el primer día, como el TOL2 que reconoce gran positivo por el péptido glucano, o el TOL4 que reconoce el oligopolisacárido. Estamos viendo, ya vimos el día de hoy que hay receptores de complemento, Se hace una bacteria, una microbio es señalizada por el complemento, los receptores del mismo lo van a reconocer y se la van a comer, la van a ingurgitar. Bien. Entonces, generalmente, cuando un microbio es reconocido por uno de esos receptores, comienza a ser rodeado por unas prolongaciones que se llaman pseudópodos por parte de la bacteria, de manera tal que al final se ingurgita, o sea, como que se la come, formando una vesícula alrededor del microbio ingerido que se llama el fagosoma, esa vesícula, fagosoma. Bien, el fagosoma posteriormente se va a unir con lo que se denomina un lisosoma primario.
Un lisosoma primario es un lisosoma que tiene vesículas hidrolíticas que cuando se une al fagosoma, que se forma, miren, el fagolisosoma. Cuando se forma el fagolisosoma, esas enzimas se activan generando un proceso que se llama el estallido respiratorio, que al final genera múltiples radicales libres y termina, mire, eliminando como tal al microorganismo fagocitado. ¿Cómo se da eso? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Para que, fíjense, este es el fagosoma, este es el lisosoma, fagolisosoma. Cuando se forma el fagolisosoma, ojo aquí viene un dato muy interesante. Vamos a ver que ese estallido respiratorio se denomina así, o sea, para que se generen esos radicales, se denomina estallido respiratorio precisamente porque para que eso se dé se necesita oxígeno. Bien, estallido respiratorio necesita oxígeno. Ahora bien, para generar el estallido respiratorio se da necesariamente la presencia de una enzima que se llama NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa convierte el oxígeno en el anión superóxido. Bien, que el superóxido luego por una enzima que se llama superóxido dismutasa se convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno ya ustedes lo conocen, que es el agua oxigenada. De hecho, se usa el peróxido para desinfectar heridas. O sea, fíjense, el cuerpo es capaz de producir agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, en pequeñas proporciones para eliminar a la bacteria desde adentro de la célula. Ahora bien, muchas veces el peróxido no es suficiente, dado que hay enzimas que tienen la capacidad de degradar el peróxido por una enzima que se llama catalasa. Entonces, generalmente aquí es donde entra una enzima que se llama mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa convierte el superóxido, si se combina con cloro, se forma hipoclorito. Pero si el peróxido se combina con hierro, se forma el radical hidroxilo. Entonces, el hipoclorito o el radical hidroxilo son ambos, miren, lo que se denominan unos radicales libres. Miren, lo que yo le digo se muestra en esta imagen. Mírenlo aquí, lo mismo, otra gráfica. Tenemos el oxígeno que entonces actúa la NADPH oxidasa, se forma el anión superóxido, que luego viene la enzima superóxido dismutasa, forma el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entonces viene la mieloperoxidasa y adhiere cloro y forma el hipoclorito. Entonces, si no, se interacciona con el hierro y se forma el radical hidroxilo. El punto es que el hipoclorito y el radical hidroxilo degradan como tal a la bacteria. Hay otras enzimas, por ejemplo, la arginasa, que es la enzima relacionada con la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico también en ese punto funciona como una bacteria, como un radical libre. Bien, que degrada la bacteria. O sea, hay múltiples enzimas. Yo le estoy mencionando la más importante. NADPH oxidasa, mieloperoxidasa, superóxido dismutasa. Bien, ahora, ¿qué pasa? En ausencia de alguna de esas enzimas aparecen enfermedades. Cuando hay deficiencia de la NADPH oxidasa, disminuye la producción del superóxido y a su vez del peróxido de hidrógeno. Pocas concentraciones de peróxido de hidrógeno en presencia de una bacteria que puede degradar el peróxido no son suficientes. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen deficiencia de la NADPH oxidasa son más susceptibles a desarrollar infecciones por microorganismos que son catalasa positivos. Bien, ¿cuáles son catalasa positivos? La cándida, que es un hongo, ese hongo es catalasa positivo, el aspergillus, fumigatus, el estafilococo aureus, que todo el mundo lo conoce. Bien, esos microorganismos que son catalasa positivos dan más predisposición a infección. La nocardia, que es otro
positivo. Entonces, la deficiencia de esa enzima da una enfermedad que se llama enfermedad crónica granulomatosa. Vamos a ver, yo creo que tengo un video de la fagocitosis. Vamos a buscarlo. Quiero que lo vean porque sé que les ayudará. O sea, para completar ya la idea de hoy, hipersensibilidad, ozonización y fagocitosis. Bueno, vamos a ver si este videito me funciona. Si no, buscamos en internet. Yo sé que ese es bueno, ese que yo tengo acá. Fagocitosis. Fagocitosis. Vamos a ver. Está lenta la computadora. Eso que está descargada todavía. Miren, un microorganismo. Ahí la fagocitosis yo la está mediando. Las inmunoglobulinas también sirven para fagocitosis. La inmunoglobulina están ozonizando. Entonces luego la célula reconoce inmunoglobulina. Fíjense, formando los pseudópodos, la está engurgitando. La está engurgitando. Y ya ahí se formó el fagosoma. De ahí para allá, lo que hablábamos, la generación del fagolisosoma. Déjenme ver si aquí en YouTube hay algún mejor video de ese tema. Vamos a ver si vemos algún, por ejemplo, vamos a ver, fagocitosis, animación. Exacto, la animación de inmunopíldora. Yo creo que aquí. Él ahí estaba explicando lo que yo le expliqué, el mecanismo. Él le habla de la enfermedad crónica también. Miren aquí. En la superficie de los macrófagos hay receptores de manosa, receptores de inmunoglobulina, receptores del complemento. Bien, todo eso son receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Él activó la animación, fíjense. De que la bacteria se está replicando, ¿verdad? Se está replicando la bacteria. Un macrófago ahí. Receptores de manosa. La cogieron por ahí. Fagocitosis, miren, la está engurgitando. Los pseudópodos. Ya ahí se formó el fagosoma. Entonces, ¿qué viene? Los lisosomas primarios. Se unen, miren, fagolisosoma. Todas esas enzimas degradan todo lo que está ahí adentro. Degradan la bacteria. La bacteria. Y de esa manera, también otro mecanismo, receptores de inmunoglobulina. O sea, siempre pasa lo mismo, aunque se use en vía diferente, ya sea que la fagocitosis sea mediada por receptores de inmunoglobulina, que sea por receptores de manosa, por receptores de complemento, o por receptores de tipo TOL, que él no los representa ahí.
Miren, aquí por el complemento se activó, se depositó y algunas veces, como en este caso, miren, se da un sinergismo. Se utilizan todos los receptores, inmunoglobulina, manosa, complemento, y ahí es más potente la fagocitosis. Fagosoma, fagolisosoma, degradado, como quiera. Fíjense, al final siempre la fagocitosis se da de una u otra manera. Y ahora aquí le hablo un poquito de la enfermedad crónica granulomatosa. Déjame ver, yo creo que él pone una foto por ahí. Miren que la enfermedad crónica granulomatosa, ¿qué es lo que pasa en esos pacientes? La bacteria se fagocita, pero no se elimina. Entonces se almacena dentro de los macrófagos. Al final de la enfermedad crónica granulomatosa se forman granulomas. Esos granulomas terminan formando masa muchas veces. La enfermedad crónica granulomatosa, de hecho, el tratamiento muchas veces es un drenaje quirúrgico y además de que se introducen antibióticos in vitro en el lugar de la infección. Bien, o sea, se abre, se drena y después se colocan antibióticos en la parte interna. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Déjame ver. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencias? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces, para el próximo día vamos a continuar